Señor les bendiga, mis hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes. Damos gracias a Dios porque una vez más podemos estar y podemos utilizar estos medios, ¿verdad? Que el Señor nos permite en este tiempo de cuarentena, de confinamiento, que estamos en nuestros hogares y bueno, no nos podemos congregar, pero bueno, es lo que el Señor nos permite en este tiempo. La verdad que es un privilegio que la palabra de Dios se siga difundiendo por estos medios, ¿verdad? La palabra de Dios sigue corriendo, la palabra de Dios se sigue difundiendo y sigue edificando a la iglesia por estos medios. Entonces, realmente debemos sentirnos privilegiados de poder hoy en esta tarde sentarnos cada uno de ustedes que están del otro lado, con la familia, tal vez detrás de un dispositivo y poder abrir una Biblia. Es una bendición. ¿Qué le parece si vamos a orar? ¿Sí? Antes que nada oramos y vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Pero antes vamos a orar, ¿sí? Vamos a pedirle al Señor que hoy pueda hablarnos por medio de su Espíritu Santo. Y tome ahí la mano de su familiar, el que tenga ahí a la mano, el que tenga al lado, y incline su rostro y vamos a orar, ¿sí? Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Agradecidos estamos, Padre, por poder una vez más, a través de este medio, Señor, compartir tu palabra. Gracias. Gracias, Señor, porque sin duda es un privilegio, Señor, que tú sigas hablándonos al corazón por medio de tu palabra escrita, la Biblia, para corregirnos, para instruirnos, Señor, para seguir perfeccionando nuestra vida. Padre, gracias te doy por cada uno de mis hermanos que está del otro lado, Señor, cada familia, cada matrimonio. Señor, yo oro por cada matrimonio, por cada familia, por cada esposo, por cada esposa, Señor, por cada adolescente, por cada joven, por cada niño. Señor, en este tiempo de confinamiento, de cuarentena, Señor, donde tal vez los ánimos están, Señor, un poco caídos, tal vez haya hermanos, Señor, y haya personas que nos estén mirando, que estén atravesando desánimo, momentos de crisis, de dificultades. Señor, te ruego que extiendas tu mano, que tu Espíritu Santo les fortalezca por medio de tu palabra en esta tarde. Señor, gracias te damos y te pedimos que tu Espíritu Santo nos asista en esta tarde para poder entender, para poder comprender lo que tú quieres hablarnos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi hermano. Bien, ¿qué le parece si ahí toma su Biblia? Seguramente ya está listado ahí con su anotador, con su Biblia. Y bueno, usted recuerda que estos últimos jueves venimos tratando esta serie, venimos viendo la serie acerca del Espíritu Santo. Y en esta última sección de estos jueves atrás, habíamos entrado en lo que es los dones del Espíritu. Hemos visto varios aspectos de la persona del Espíritu Santo, pero ahora estamos tratando acerca de los dones espirituales. Quiero brevemente definir qué es un don, ¿sí? Para más o menos refrescar la memoria. ¿Qué es un don? Los dones espirituales son capacidades o habilidades especiales concedidas por Dios, por medio del Espíritu Santo, a cada creyente para beneficio y crecimiento de la iglesia. Eso es básicamente un don. Dios otorga estas capacidades para beneficiar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y en esta ocasión nos toca
ver lo que es el don de discernimiento de espíritus. Cuando nosotros hablamos acerca del don de discernimiento de espíritu, nosotros podemos entender que cada creyente nacido de nuevo tiene una cierta medida de discernimiento. Cada cristiano, cada persona que acepta a Cristo y que por medio del Espíritu Santo esta persona nace de nuevo, nace del Espíritu, tiene un grado de conocimiento y que ese conocimiento va aumentando y madurando. Ese grado de discernimiento, va aumentando y madurando a medida que la fe también va creciendo. ¿Por medio de qué? De conocer la palabra de Dios. Si nosotros vamos ahí a la carta a los Hebreos, nosotros vamos a ver que la carta a los Hebreos nos habla acerca de que un creyente que ha madurado más que un niño en Cristo es capaz de discernir tanto el bien como el mal. Y ahí en la carta a los Hebreos nos habla de dos clases de cristianos, dos clases de personas. Habla de los cristianos maduros y de los cristianos inmaduros. Pero maduros e inmaduros ¿en cuanto a qué? En cuanto al conocimiento de la palabra de Dios se refiere. En cuanto a esto. Ahora, yo le voy a decir la cita. Usted tome nota nada más. En esta vez sí, tome nota. Y sígame, escúcheme ahí atentamente. En la epístola a los Hebreos, el escritor, ahí en el capítulo 5, verso 11, yo le voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema. Aquí el escritor a los Hebreos viene hablando acerca de la persona de Jesucristo como sumo sacerdote celestial, como nuestro sumo sacerdote. Una verdad muy profunda, pero acá hace un paréntesis el escritor y dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar. Sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto tiempo que son creyentes, el verso 12, recuerde, le dije Hebreos capítulo 5 a partir del verso 11. Verso 12 dice, hace tanto tiempo que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. Nota una clara reprensión de el escritor a los Hebreos hacia sus lectores. Le dice, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Una dura reprensión. El verso 13 leí, pero mire lo que dice la versión tradicional. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Verso 14, Nueva Traducción Viviente. Dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Verso 14 le dije.
La Reina Valera dice de este texto del 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso de qué? Hacer el uso de la palabra de Dios, ejercitarse en la palabra de Dios, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Se da cuenta? Habla de dos clases de creyentes. Uno maduro e inmaduro en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios respecta. Conocer la palabra de Dios lleva al cristiano a la madurez espiritual. Y esa madurez le da al cristiano un grado de discernimiento que se va acrecentando a medida que este cristiano va madurando en la fe. Ahora, el creyente maduro está dotado por el Espíritu Santo a través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para distinguir, porque conoce la palabra de Dios, puede distinguir entre el bien y el mal. Y más allá de eso, también puede distinguir entre lo que es bueno y lo que es mucho mejor. En otras palabras, cualquier cristiano nacido de nuevo que decide meditar diligentemente en la palabra de Dios tiene un cierto grado de discernimiento espiritual, puede discernir espiritualmente. Cualquier cristiano que decide meditar e indagar diligentemente en la palabra de Dios. Hablando de... Le digo esto porque cada cristiano tiene un grado de discernimiento. Ahora sí quiero que usted agarre su Biblia y me acompañe ahí a la epístola, la carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios, la primera carta. Capítulo 12, verso 4. Dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aunque hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones, pero Dios y el Espíritu es uno solo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Sí? Ahora, el verso 8 dice, porque a este, refiriéndose a una persona, a una le es dado por medio del Espíritu palabra de sabiduría, un don. A otro palabra de ciencia, otro don, según el mismo Espíritu. A otro fe, otro don, por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Verso 10. A otro, dice el verso 10, el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritu. Dice el apóstol Pablo, entre otros, que a uno le dio el tener palabra de sabiduría, a otro le dio palabra de ciencia, a otro fe, a otro le dio dones de sanidades y a otro le dio el hacer milagros, pero aquí nos vamos a detener. A otro dice que le dio discernimiento de espíritu. Es Dios el que otorga los dones por medio del Espíritu Santo. Discernimiento de espíritu. ¿Qué quiere decir discernimiento? Discernimiento designa la capacidad y efecto de ¿qué? De distinguir una cosa de otra. Proviene del latín discernere,
Y también es la palabra griega diacrisis, que quiere decir sencillamente distinguir. Quiere decir separar, significa mirar más allá de lo exterior, hacia lo interno. ¿Para qué? Para diferenciar, para discernir. Es decir, ver a través de también significa juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. O sea, emitir un juicio para determinar cuál es la diferencia entre una cosa y otra. Esa es la idea que da esa palabra. Y espíritu, discernimiento de espíritu, esa palabra espíritu, del griego neuma, que significa básicamente soplar, significa respirar, aliento, viento, significa espíritu. Y puede referirse a un espíritu humano o a un espíritu por ahí maligno, según el contexto donde se encuentra este término. Es decir, teniendo en cuenta las palabras que le anteceden y las palabras que le preceden a ese término. Según donde se encuentre y según la palabra que antecede y precede, también en ocasiones esta palabra se refiere y habla del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Ahora, nosotros vamos a considerar brevemente en qué consistía más bien este don y cómo es que se manifestó y cómo se hizo uso de este don en los comienzos de la iglesia, y también vamos a considerar en este tiempo que este don sigue vigente hoy y que no cesó, porque hay algunos que dicen que los ciertos dones han cesado y que ya no están vigentes, pero nosotros vamos a ver que estos dones siguen vigentes. El don de discernimiento de espíritu sigue vigente. Y que hoy es muy necesario hacer uso de este don, si es que el Señor nos lo otorga. ¿Para qué? Para evitar caer en el lazo del error y de las falsas enseñanzas y de las falsas doctrinas que hoy pululan por todos lados. Desde muchos púlpitos se imparte y se transmite doctrinas y enseñanzas totalmente erróneas que no tienen sustento bíblico. Bueno, para eso necesitamos hoy también, vamos a ver que está vigente ese don de discernimiento de espíritu. Pero nosotros leímos ahí el verso 10 de Primera de Corintios capítulo 12, leímos, y lo vamos a leer en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Dice que a uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. Y a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Tomé esta versión porque nos clarifica más el sentido y la importancia que tenía este don de discernimiento de espíritu en los comienzos de la iglesia. Dice que a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. En los comienzos de la iglesia, el discernimiento del que Pablo nos habla era más bien la facultad de distinguir entre las fuentes genuinas y falsas de la revelación de la palabra de Dios. Mire, cabe aclarar que en ese entonces la revelación de la palabra de Dios se iba dando en forma progresiva y de manera oral, antes de que el canon de la Biblia
se completara y se cerrara. Antes de que el canon se cerrara y quedara completo, se transmitía de manera oral, de boca en boca. Es por eso que en ese entonces, en este contexto, era muy importante el don de discernimiento de espíritu. Este don capacitaba al que lo poseía, ¿para qué? Para poder distinguir entre una profecía auténtica y otra que era falsa. Entre el verdadero mensaje del Evangelio enseñado por Jesús, y que luego de que Jesús lo enseñó a sus discípulos, luego le encargó también a sus discípulos que lo enseñaran y lo transmitieran de manera fiel. Es decir, lo que el apóstol Pablo también le recomendaba a su joven discípulo Tito. Ahí en Tito, la carta que Pablo le escribe a Tito, capítulo 1, verso 9, Pablo le da una recomendación a Tito acerca de este tema. Y le decía, en esta versión, la traducción lenguaje actual dice, Tito 1.9, no deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios. O sea, no deberán creer otro mensaje que no provenga de Dios. Para eso, para saber si el mensaje provenía de Dios o no, necesitaban el discernimiento de espíritu. Necesitaban distinguir entre el verdadero mensaje y el falso mensaje. Entonces, no deberán creer otro mensaje que no sea el verdadero mensaje recibido de Dios, y mucho menos enseñarlo, mucho menos. ¿Por qué? Porque se transmitía de boca en boca. Entonces, al enseñar un mensaje que ya llegaba distorsionado, el verdadero mensaje del Evangelio iba a ir perdiendo sentido hasta desaparecer. Esa era más bien la idea de aquellos que querían distorsionar el mensaje. Y decía, y mucho menos enseñarlo, así podrán animar a otros por medio de la buena enseñanza y convencer a los que se oponen a ella, a la buena enseñanza, al verdadero mensaje. Entonces, era la capacidad que Dios le otorgaba a una persona, esa capacidad y esa habilidad sobrenatural de distinguir entre el verdadero mensaje del Evangelio y el Evangelio, el mensaje falso o distorsionado que enseñaban los falsos maestros y apóstoles que en ese entonces ya habían comenzado a surgir. Como hoy también sabemos que están surgiendo y que andan pululando por todos lados, enseñando un evangelio que no se adecúa a la palabra de Dios. Ahora, dicho esto, nosotros podemos hacernos de una definición más bien sintética. Y podemos decir que el discernimiento de espíritu era la habilidad dada por el Espíritu Santo para discernir entre los que hablaban por medio del Espíritu de Dios, de parte del Espíritu de Dios, y los que eran movidos por espíritus falsos. O sea, por actitudes y con la mala intención de que de distorsionar y desvirtuar el verdadero mensaje del Evangelio. ¿Para qué? Para que de esa forma se perdiera en el tiempo. Es por eso que era tan necesario este don en los comienzos de la iglesia. Había muchos falsos maestros que decían hablar de parte de Dios, pero en realidad no era así, no hablaban de parte de Dios, sino que solamente querían distorsionar el Evangelio, querían desvirtuarlo. ¿Por qué? Por la sencilla razón que era un mensaje que confrontaba el corazón del hombre con su propia realidad, con su propia condición.
Ahí el apóstol Juan en su segunda carta, segunda de Juan, capítulo 1, verso 7, la Nueva Traducción Viviente dice: les digo esto, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesús vino en un cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Esto es lo que se estaba propagando en ese entonces. Había una enseñanza por ahí que estaba surgiendo que enseñaba que Jesús no era una persona de carne y hueso, sino que Jesús era una especie de aparición así fantasmagórica, que era una especie como que, para que lo entendamos hoy, una especie de holograma que aparecía y desaparecía, y que no era un hombre verdaderamente, sino que era una especie de fantasma. Esa era la enseñanza que se había comenzado a introducir. Ahora, y Pedro les dice ahí que muchos engañadores habían salido por el mundo. El verso 7 de 2 de Pedro 1:7. El verso 10 ahí también de 2 de Pedro, capítulo 1, pero el verso 10 dice: si a sus reuniones llegara alguien que no enseña la verdad acerca de Cristo, ¿acerca de qué? De que Cristo era una persona 100% humano. Si llega una persona a sus reuniones que no enseña esto, no lo inviten a su casa ni le den ninguna clase de apoyo. ¿Por qué? Verso 11. Porque cualquiera que apoye a ese tipo de gente se hace cómplice de sus malas acciones e incluso de sus malas enseñanzas. Por esto, para esto era necesario el discernimiento de espíritu. ¿Para qué? Para distinguir todas estas enseñanzas erróneas que habían comenzado a surgir. Ahí en segunda de Pedro, el apóstol Pedro, segunda de Pedro capítulo 2 verso 1, también él dice, la Nueva Traducción Viviente dice: pero en Israel también hubo falsos profetas, tal como habrá falsos maestros entre ustedes, como los hay hoy también. Y ellos, estos falsos maestros, enseñarán con astucia, con picardía, herejías destructivas, y hasta negarán al Señor, quien los compró. Esto provocará su propia repentina destrucción. Habían comenzado a introducir esas enseñanzas. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad, o sea, se blasfemará el Evangelio. Se hablará mal de ustedes, los cristianos. Llevados por avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tarda en llegar. ¿Se da cuenta? Para esto era necesario el discernimiento de espíritu. Para diferenciar entre estas enseñanzas que eran totalmente erróneas y las verdaderas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Esto era lo que sucedía en el contexto del crecimiento y el desarrollo y también en la expansión del Evangelio. Era lo que sucedía en ese comienzo. Entonces nosotros a lo largo del Nuevo Testamento podemos ver varios sucesos donde vemos también la manifestación del don de discernimiento de espíritu a lo largo del Nuevo Testamento. Nosotros podemos ver por ahí también que en el ministerio del Señor también se manifestó este don en la vida del Señor
el don del discernimiento de espíritu. Dice ahí Juan, en Lucas, capítulo 4, verso 1, nos habla de que el Señor estaba lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. También nos habla ahí el Evangelio de Juan, cuando Jesús ve venir a Natanael, lo ve, mientras ellos se acercaban. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 47, dice que Jesús dijo: aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Él pudo darse cuenta de su integridad por medio de estar lleno del Espíritu Santo y tener ese don. También, en otra ocasión, cuando Jesús hizo el milagro de alimentar a aproximadamente 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, la gente, después que él se retiró, lo siguió y lo buscaba hasta que lo encontró del otro lado de la orilla donde él pasó, y él se topó con esta gente y les dijo: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer. Ustedes no me buscan a mí porque les interesa escuchar mis enseñanzas, sino porque ustedes comieron hasta saciarse. No les importa lo que yo hablo, quieren solamente sacar provecho. Jesús pudo darse cuenta de la actitud de estas personas, que no lo buscaban a él por la enseñanza y por el evangelio, sino que lo buscaban por sacar un provecho y un beneficio. Al igual que muchos hoy se acercan también al Señor con el solo fin de ver qué por ahí podemos obtener de Dios. Dios es un Dios que nos bendice, pero también Dios demanda de todo aquel que se acerca, que demanda un compromiso y demanda una entrega. ¿Bien? Ahora, también ahí en la iglesia, en los comienzos de la iglesia, también vemos que se manifestó este don cuando, por ejemplo, en ese suceso que todos conocemos de Ananías y Zafira, cuando Pedro, lleno del Espíritu Santo, luego de que los discípulos vendían sus propiedades y traían el dinero de lo vendido y lo presentaban a los pies del Señor, diciendo que era el total de lo que habían vendido su propiedad, todos hacían esto, y dice el libro de los Hechos que todos traían el dinero de la venta de sus propiedades y compartían todo y tenían todo en común. Y Ananías y Zafira habían propuesto vender su propiedad, pero ¿qué hicieron? Ellos vinieron y se acercaron a Pedro y dijeron: aquí tenés el total de lo que hemos vendido nuestra propiedad. Pero Pedro se dio cuenta por medio del discernimiento de espíritu y le dijo a Ananías: ¿por qué le hiciste caso a Satanás? ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y te quedaste con parte del dinero? No hacía falta que ellos trajeran el dinero y lo depositaran, pero fue voluntario. Pero ellos quisieron aparentar una generosidad, quisieron aparentar algo que no eran. Entonces ahí vemos el discernimiento de espíritu que había en Pedro. También el apóstol Pablo, ahí en Pafos, en una oportunidad, se topó con este hombre llamado Elimás, el mago. Y este hombre, Elimás, interfería para que Pablo no predicara, no le expusiera el evangelio a un personaje importante de esa ciudad. Entonces, este hombre quería evitar que el gobernador creyera en Jesús. Entonces Pablo le dijo, lleno del Espíritu Santo, lo miró fijamente a este hombre, a Elimás, y le dijo: hijo del diablo, eres enemigo de todo lo bueno. Estás lleno de mentira y trucos del diablo y siempre tratas de tergiversar
el verdadero camino del Señor. Por medio del discernimiento de espíritu, porque Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo, él pudo darse cuenta de la actitud de este hombre. Algunos puntos importantes a tener en cuenta con respecto de los dones y en este caso también del don de discernimiento. Nosotros sabemos que no hay ni un creyente que no haya recibido algún don espiritual. Esto implica que cada cristiano tiene al menos una manifestación del Espíritu en su vida. Cada cristiano le fue dada al menos una capacidad por Dios. Es importante destacar que también que la Biblia no menciona en ningún pasaje, ni dice implícita ni explícitamente, que algún don manifiesta la presencia del Espíritu Santo en una persona más que otro. No, la Biblia no dice nada al respecto de eso. No importa que algunos dones sean tal vez más espectaculares que otros, no. Lo espectacular de un don no hace que los que poseen ese don sean más espirituales que otros, no. Si usted, por ejemplo, desea de todo corazón que Dios le otorgue algún don, no está mal desear que Dios nos otorgue dones, pero sí debemos saber que los dones son otorgados por Dios para beneficio de la iglesia y no para beneficio de nosotros mismos, ni mucho menos para adquirir autoridad, ni notoriedad, ni sobresalir, mucho menos. El apóstol Pablo reprendía a los corintios porque ellos habían pensado que porque tenían diferentes dones y algunos eran espectaculares, se creían más espirituales que otros. Y dice ahí en 1 Corintios capítulo 14, verso 12, la Nueva Traducción Viviente, dice, y lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecerán a toda la iglesia. ¿Se da cuenta? Los dones, las capacidades que Dios otorgaba, era ¿para qué? Para bendecir y fortalecer a la iglesia. Ciertamente, sea el don espectacular o no, por ejemplo, los dones de milagro, los dones de hacer milagros, los dones de sanidades, sean espectaculares o no, el único propósito del don otorgado por Dios es beneficiar a toda la grey de Dios. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 7, dice, Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos el bien de los demás. ¿Bien? Es para procurar el bien de los demás, para bendecir a otros. Ningún don es otorgado por Dios, ni este que hemos visto hoy de el discernimiento de espíritu, es otorgado por Dios para beneficio propio, no. Es para beneficio de toda la iglesia. Hoy en día nosotros también podemos discernir y tener discernimiento por medio de la palabra de Dios. Aparte del don de discernimiento, que es un grado más de discernimiento, una capacidad especial dada por Dios. Aparte de ese don, podemos también discernir por medio de la palabra de Dios. Los corintios, ellos habían caído en el orgullo por causa de su inmadurez espiritual. Se creían ellos con un alto grado de nivel espiritual. ¿Debido a qué? Como le dije antes, debido a que tenían diferentes dones. Entonces se creían con un nivel espiritual tremendo. Pero que en realidad, hermanos, Pablo los trata a ellos como inmaduros y carnales. Ahí en el capítulo 14, verso 37 de la primera carta a los Corintios,
dice que si alguien cree, porque ellos creían por tener los dones, se creían muy espirituales. Entonces Pablo les dice, si alguien cree que puede hablar de parte de Dios o cree que obedece al Espíritu Santo en todo, debe reconocer que esto que les escribo es un don, es una orden de Dios. Si ustedes se creen espirituales, deben darse cuenta que las directivas que le estoy dando por medio de esta carta vienen directamente del Señor. Ustedes que son espirituales. Pero si no lo quieren reconocer, si hay alguien que no lo quiere reconocer, ustedes no deben prestarle atención. Bueno, tal vez, hermano, que estás mirando, vos digas que tal vez no tenés ningún don, ¿no? Que tal vez pienses que a vos Dios no te dio nada, pero permitime decirte que Dios no dejó a nadie sin al menos un don o una capacidad especial. Y hermano, Dios puede usarte, mi hermano, en este tiempo. Dios desea usarte en este tiempo. Dios desea usarnos en este tiempo por medio de esos dones. ¿Para qué? Para el beneficio de la iglesia. Para bendecir al cuerpo de Cristo. Es necesario en este tiempo ejercitar y hacer uso de los dones que el Señor nos otorgó. Es necesario poner en acción esas capacidades. Con el uso y el ejercicio nosotros podemos ir perfeccionando. Si Dios nos dio un don o tenemos diferentes dones, podemos ir perfeccionándolos. Si uno cree, por ejemplo, que tiene el don de enseñar, entonces a esa persona le va a ser necesario estudiar de manera más minuciosa y profunda la palabra de Dios. Sabemos que la habilidad por ahí de comunicar y de predicar la palabra de Dios, como cualquier otro don, es dada por el Espíritu Santo, y aunque también sabemos que nosotros podemos sacarle filo y sacarle brillo a nuestro don por medio de nuestra devoción diaria con Dios, pero ciertamente, mi hermano, ciertamente, el contenido de lo que yo voy a comunicar, si creo que tengo el don de hablar la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios, lo que yo voy a comunicar, es decir, la palabra de Dios, en este caso, debo aprenderla, debo conocer el contenido de lo que yo voy a comunicar. ¿Para qué? Para hacerlo de la manera correcta. ¿Me explico? Necesitamos desarrollar y sacarle filo y provecho a los dones que el Señor nos otorgó. Nosotros podemos también, por medio del don de discernimiento, podemos a veces darnos cuenta y discernir muchas veces de hermanos que están atravesando una situación de tristeza o de angustia o de pesar, incluso hasta de necesidad. Podemos darnos cuenta, porque muchas veces se expresa en nuestro rostro la condición espiritual. Muchas veces expresamos en nuestro rostro la condición interna de nuestro corazón, cuando hay tristeza, cuando hay desánimo, cuando hay amargura, por tal o cual situación. Dios nos da la capacidad de discernir y de darnos cuenta. En ocasiones me tocó acercarme a hermanos, a decirles, hermano, ¿te sucede tal cosa? Contá conmigo. Porque el discernimiento que Dios nos da nos hace notar claramente y certeramente que el hermano o la persona está atravesando una situación determinada, y me tocó
acercarme, pero la persona, el orgullo le hizo negar la situación y decir, no pasa nada. Pero en realidad yo sabía que estaba atravesando un momento de dificultad. Y esto me sucedió en varias ocasiones. Pero también en otras ocasiones me han reconocido y me han dicho, sí, de verdad, estoy pasando esta situación. Hermanos, Dios sigue otorgando dones. Dios sigue y desea que los dones que Él nos otorgó los pongamos en uso. En este tiempo más que nunca, nosotros en estos tiempos vamos a encontrar falsos maestros que hoy tergiversan el cristianismo bíblico, movidos en ocasiones por avaricia y por ganancias deshonestas. Por eso es que necesitamos pedirle a Dios que nos otorgue los dones, hermanos, y que nos ayude a identificar qué dones nos ha dado para hacer la obra del Señor de manera eficaz. Es necesario. Por eso Pedro dijo ahí en su segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 3, dijo, personas que llevados por la avaricia inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó de hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Hermanos, esta palabra, cuán vigente es hoy. Vemos que hay personas que por avaricia inventan mentiras y distorsionan el Evangelio con el solo propósito de sacar provecho y ganancia de las personas que en ocasiones no ejercitan y no hacen uso de esos dones. En Efesios, capítulo 4, verso 11, dice Pablo, escribiendo a los Efesios, ahora bien, hablando acerca de los dones, con esto termino, mis hermanos. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Los dio, los otorgó con un fin. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Verso 13. Ese proceso continuará, el proceso de edificar y bendecir el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Verso 14. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños cuando lleguemos a esa etapa, a esa madurez. Ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. ¿Por qué? Porque tendremos el uso de los dones ejercitados y podremos discernir. Ya no seremos, dice, arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Hacer uso del discernimiento de espíritu. Es necesario, mi hermano, que en este tiempo tengamos el discernidor prendido en todo momento. Es una capacidad dada por Dios, sobrenatural. Es una cuota extra de discernimiento, aparte del discernimiento que tenemos por
poseer, por ser morada del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo también que dijo el Señor que nos llevará a toda justicia y a toda verdad, el que nos demostrará y nos hará saber todas las cosas referentes al Señor. Pero también está ese grado y esa cuota extra de discernimiento sobrenatural que el Señor nos da para diferenciar el error de la verdad. Pero para eso necesitamos conocer la palabra de Dios. Para eso necesitamos ser investidos con la llenura del Espíritu Santo y con el conocimiento de la palabra de Dios. Mis hermanos, en este tiempo que muchas enseñanzas erróneas y falsas andan dando vuelta, más que nunca necesitamos pedirle a Dios que nos dé discernimiento para poder diferenciar el verdadero evangelio del evangelio falso. Amén, mis hermanos. Hasta aquí la palabra de Dios. Yo te voy a invitar que puedas tomar la mano de tu hermano, de tu esposa, de tus hijos y vamos a orar. Tal vez haya personas del otro lado que estén pasando alguna situación de angustia, alguna situación de necesidad, de escasez. Hoy muchos fueron afectados por este tiempo de pandemia, muchos han perdido su trabajo, muchos han sido perjudicados en su economía, pero hoy quiero orar, mi hermano, por aquellas personas que estén pasando necesidad y aún por los que están enfermos. Vamos a orar. Cierre sus ojos y oramos y damos por finalizada esta enseñanza. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Dios mío, por habernos permitido abrir tu palabra, Señor. Por habernos permitido, Señor, escudriñar tu palabra. Por habernos permitido abrir nuestros oídos espirituales y escuchar tu verdad, Señor. La verdad del Evangelio. Padre, en esta noche yo te ruego que tu Espíritu Santo pueda obrar en el corazón de mis hermanos, que pueda seguir obrando y trayendo claridad, Padre querido, a esta palabra, Señor. Señor, que podamos hoy como iglesia, como tus hijos, entender, Señor, la necesidad de ejercitar y de poner en uso los dones espirituales que tú nos has otorgado, Señor, porque dice tu palabra que tú no has dejado a nadie sin darnos al menos un don, una capacidad, Señor, sobrenatural dada por tu Espíritu Santo. Y tú nos diste, Señor, esas capacidades y esos dones para beneficio de tu iglesia, de tus hijos, Señor, para el beneficio del cuerpo de Cristo, no para nuestro propio beneficio. No es para alardear ni presumir, Señor, de la espectacularidad de los dones, sino es para bendecir, Señor, y para edificar al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Ayúdanos, Señor, a comprender esta verdad. Padre, yo oro por aquellos que están del otro lado y que están pasando necesidad, escasez, aquellos que han sido afectados en su economía. Extiende tu mano, Señor. Tu mano no se ha cortado para sanar, para obrar milagros. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Oro por aquellos que están enfermos, Señor. Oro por aquellos que están pasando problemas de salud. Extiende tu mano, Señor, y sana. Extiende tu mano si es tu voluntad, Señor, y obra un milagro de sanidad en la vida de mis hermanos, en la vida de aquel amigo o amiga que tal vez nos escucha por primera vez, Señor, también. Extiende tu mano y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar y traer convicción de pecado también en sus corazones. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el Señor les
sábado tenemos reunión de damas, se estará transmitiendo la enseñanza de damas, y el domingo tenemos nuevamente nuestra enseñanza que también va a ser transmitida